Parashá Vayisher. Jacob estableció en la tierra donde su padre había vivido como extranjero, la tierra de Canaán. Esta es una generación de Jacob cuando Joseph tenía 17 años de edad. Él solía cuidar el rebaño de su padre con sus ajín, con sus hermanos. Una vez que él estaba con los hijos de Bila y los hijos de Zilpa, las esposas de su padre, él trajo un mal reporte de ellos a su padre. Ahora bien, Israel amaba a Joseph más que a todos sus hijos, porque él era el hijo de su vejez, y él le hizo una túnica de muchos colores. Cuando sus ajín, sus hermanos, vieron que su padre lo amaba a él más que a todos sus hermanos, ellos comenzaron a odiarlo y llegó al punto donde ellos no podían ni hablar con él en una forma civilizada. Joseph tuvo un sueño, el cual contó a sus hermanos, y él les dijo a ellos: escuchen mientras les cuento acerca de este sueño mío. Estaba atando manojos de trigo en el campo, cuando de repente mi manojo se levantó por sí solo y se paró derecho. Entonces los manojos de ustedes vinieron y se reunieron alrededor del mío y se postraron delante de él. Sus hermanos protestaron: así seguramente será nuestro Melech, nuestro rey. Harás un buen trabajo ordenándonos a todos nosotros. Y ellos lo odiaron aún más por sus sueños y por lo que él dijo. Él tuvo otro sueño, el cual contó a su padre y a sus hermanos. Aquí está, tuve otro sueño. Y allí estaban el sol, la luna y 11 estrellas, postrándose delante de mí. Pero su padre los reprendió: que este sueño que has tenido. Realmente espera que yo, tu madre y tus hermanos vengamos y nos postremos en la tierra delante de ti. Sus hermanos tenían celos de él, pero su padre mantuvo el asunto en su mente. Después de esto, aun cuando sus hermanos habían ido a cuidar las ovejas de su padre en Shechem, Israel preguntó a Joseph: ¿no están tus hermanos cuidando las ovejas en Shechem? Ven, yo te enviaré a ellos. Él respondió: aquí estoy. Él le dijo: ve ahora a ver si las cosas están yendo bien con tus hermanos y las ovejas, y tráeme noticias de regreso. Así que él envió desde el valle de Hebrón, y él fue a Shechem, donde un hombre lo encontró andando errante por el campo. El hombre le preguntó: ¿qué estás buscando? Estoy buscando a mis hermanos. Y él respondió: dime, por favor, ¿dónde están cuidando las ovejas? El hombre dijo: ellos se han ido de aquí porque les oí decir: vamos a ir a Dotán. Yo fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron a la distancia, y antes que él llegara donde ellos estaban, ya había maquinado matarle. Ellos se dijeron el uno al otro: miren, este soñador está viniendo, así que venga ahora, vamos a matarlo y echarlo en una de estas cisternas de agua que hay aquí. Entonces diremos que un animal salvaje lo devoró. Veremos entonces qué será de sus sueños. Pero cuando Reubén oyó esto, él lo salvó de ser destruido por ellos. Él dijo: no debemos tomar vida. No derramen sangre, añadió Reubén. Échenlo en esta cisterna aquí en el desierto, pero no pongan ustedes mismos sus manos sobre él. Él tenía intenciones de rescatarlo más tarde de ellos y devolverlo a su padre. Sucedió pues que cuando Joseph llega a donde sus hermanos, ellos le arrebataron la túnica de muchos colores que tenía puesta. Lo agarraron y lo echaron en la cisterna. La cisterna estaba vacía, sin ninguna agua en ella. Entonces ellos se sentaron a comer, pero mientras alzaron la mirada, vieron delante de ellos una caravana de Ismaelín viniendo a Gilead, sus camellos cargados con resina aromática, bálsamo y opio, en camino a Misraín. Yahudá dijo a sus hermanos: ¿de qué nos aprovecha si matamos a nuestro hermano y cubrimos su sangre? Venga, vendámonos a los Ismaelín, en vez de matarlo con nuestras propias manos. Después de todo, él es nuestro hermano.
nuestra propia sangre. Sus hermanos presentaron atención a él. Entonces, cuando pensaban los mercaderes de Medianín, sacaron a Joseph de la cisterna y lo vendieron por media libra de shekel de plata, y los Yismaelín, quienes llevaron a Joseph a Misraim. Reuben regresó a la cisterna a ver que Joseph no estaba en ella, rasgó su vestido en señal de duelo. Él regresó a sus hermanos y dijo: el muchacho no está allí. ¿A dónde puedo ir ahora? Ellos recogieron la túnica de Joseph, mataron un carnero y empaparon la túnica con sangre. Entonces enviaron la túnica de muchos colores y la trajeron a su padre, diciendo: hemos encontrado esto, ¿sabes si es la túnica de tu hijo o no? Y él la reconoció y gritó: es la túnica de mi hijo. Algún animal salvaje lo ha rasgado a Joseph en pedazos y lo ha devorado una bestia salvaje. Se ha llevado a Joseph. Jacob rasgó sus ropas y poniendo cilicio alrededor de su cintura, guardó luto por su hijo en muchos días. A pesar de que todos sus hijos y hijas se reunieron alrededor de él y trataron de consolarlo, él rehusó toda consolación y diciendo: no descenderé a sepultura a mi hijo enlutado. Y su padre lloró por él. En Misraim, los Medianín vendieron a Joseph a Potifar, uno de los oficiales de Faraón, un capitán de la guardia. Este fue en el tiempo que Yehudá salió entre sus ajín y se asentó cerca de un hombre llamado Irad, que era un adulami. Allí Yehudá vio una de las hijas de un cierto Kenaí, cuyo nombre era Shua, y él la tomó y durmió con ella. Ella concibió y tuvo un hijo, a quien llamó Er. Ella concibió otra vez y tuvo un hijo, a quien ella llamó Onán. Entonces ella concibió otra vez y tuvo un hijo, a quien le llamó Shelah. Y ella estaba en Kesif cuando ella les dio a luz. Yehudá tomó esposa para él, su primogénito, y su nombre era Tamar. Pero él, el primogénito de Yehudá, era maldito a los ojos de Yahweh, así que Yahweh lo mató. Yehudá dijo a Onán: ve a dormir con la esposa de tu hermano, hazle de ella el deber de hermano del esposo, y preservar la línea de simiente de tu hermano. Sin embargo, Onán sabía que la simiente no contaría como de él, así que cuando él tenía relaciones con la esposa de su hermano, él vertía el semen en la tierra, para así no dar simiente a su hermano. Lo que él hacía era maldito entre los ojos de Yahweh, así que él lo mató también. Entonces Yehudá dijo a Tamar, su nuera: quédate viuda en la casa de tu padre hasta que mi hijo Shelah crezca, porque él pensó: no quiero que él muera también, como sus hermanos. Así que Tamar habitó en casa de su padre. Al tiempo, Shua, la esposa de Yehudá, murió. Después que Yehudá se había consolado, subió para estar con sus trasquiladores en Timán, y él y su amigo Irad el Adulami. Y fue dicho a Tamar: tu suegro ha subido a Timán para trasquilar las ovejas. Así que ella se quitó la ropa de viuda, cubrió su rostro completamente con un velo y embelleció su rostro, y se sentó a la entrada de Einaim, que está en el camino de Timán, porque ella vio que Shelah había crecido, pero ella aún no había sido dada a él como esposa. Cuando Yehudá la vio, él pensó que era una prostituta, porque ella se había cubierto el rostro y él no la reconoció. Así que él fue a ella donde estaba sentada y dijo, sin darse cuenta que era su nuera: ven, déjame dormir contigo. Ella respondió: ¿qué pagarás para dormir conmigo? Y ella dijo: yo te enviaré un cabrito de rebaño de carneros. Y ella dijo: ¿me darás algo como garantía de lo que enviarás? Él respondió: yo te daré como garantía. ¿Qué te daré como garantía? Ella dijo: tu sello, con su cordón y el cetro que llevas en la mano. Así que él se los dio a ella. Entonces
fue y durmió con ella, y ella concibió de él. Ella se levantó y se fue, se quitó su velo y se puso su ropa de viuda. Yehudá envió un cabrito a su amigo el Adulami para recibir las cosas de garantía de la mujer, pero él no la encontró. Y él le preguntó al hombre que estaba cerca de donde ella había estado, ¿dónde está la prostituta que ha estado en el camino de Einaín? Pero ellos respondieron, no ha habido aquí ninguna prostituta. Así que regresó a Judá y dijo, no la pude encontrar. También al hombre allí dijo que no ha habido ninguna prostituta en el lugar. Judá dijo, está bien, deja que se quede con las cosas, para que no seamos avergonzados públicamente. Yo envié el cabrito, pero tú no pudiste encontrarla. Después de 3 meses le fue dicho a Judá, Tamar, tu nuera, ha estado actuando como una ramera. Además, ella está preñada como resultado de su prostitución. Judá dijo, sacarla y que sea quemada viva. Cuando ella fue sacada, envió este mensaje a su suegro. Estoy preñada por el hombre a quien pertenecen estas cosas. Determina, te imploro, de quién son, el sello y el cordón y el cetro. Entonces Judá reconoció que le pertenecían y dijo, Tamar es justificada en vez de ser yo, porque yo no la dejé ser la esposa de mi hijo Shelah. Y él nunca más volvió a dormir con ella. Cuando ella tuvo los dolores de parto, fue evidente que iba a tener gemelos. Mientras que estaba con los dolores de parto, uno de ellos sacó su mano, y la partera tomó su mano y la puso una cinta escarlata, y ella en ella, diciendo, este salió primero. Pero entonces él retrocedió su mano y su hermano salió. Así que ella dijo, como te las arreglaste para abrirte brecha primero, por lo tanto él fue nombrado Fares, que significa brecha. Entonces salió su hermano con la cinta escarlata en su mano y le fue dado el nombre de Sera, escarlata. Significa escarlata. José fue llevado a Misrayim a Potifar, un oficial de Faraón y capitán de la guardia. Un misrayimi lo compró de los ismaelín que lo habían llevado allí. Yahweh estaba con Joseph y él se enriqueció mientras estuvo en la casa de su amo, el misrayimi. Su amo vio cómo Yahweh estaba con él, que Yahweh había prosperado todo lo que él hacía. Joseph le complacía mientras le servía, y su amo lo nombró administrador de su casa. Él confió todas sus posesiones a Joseph. Desde el tiempo que nombró administrador de su casa y de todas sus posesiones, Yahweh bendijo la casa de Misrayim por amor a Joseph. La bendición de Yahweh estaba sobre todo lo que él poseía, ya fuera en la casa o en el campo. Así que él dejó todas sus posesiones al cuidado de Joseph. Y a causa de tenerlo a él, no prestaba atención a sus asuntos, excepto por la comida que comía. Ahora, Joseph era hermoso y bien parecido también. Al tiempo, el día llegó cuando la esposa le dio una buena mirada a Joseph y dijo, duerme conmigo. Pero él rehusó, diciendo a la esposa de su amo, mira, porque mi amo me tiene, él no sabe lo que pasa en su casa. Él ha puesto todas sus posesiones a mi cargo. En esta casa yo soy igual que él. Él ha reservado nada de mí excepto a ti, porque tú eres su esposa. ¿Cómo entonces yo pudiera hacer cosa tan perversa y pecar contra el Ser Supremo? Pero ella se mantenía presionándolo día tras día. No obstante, él no la escuchaba. Él rehusó dormir con ella y aún estar con ella. Sin embargo, un día cuando él entró a la casa de hacer su trabajo, y ninguno de los hombres que vivían en la casa estaba allí adentro, ella lo agarró por su manto y dijo, duerme conmigo. Pero él huyó, dejando su manto en las manos de ella, y salió. Cuando ella vio que él había dejado su manto ella en las manos, había oído. Ella llamó a los hombres de su casa y les dijo, miren esto, mi esposo trajo un hebreo para que se mofara de nosotros. Él entró y quiso dormir conmigo, pero yo grité a grandes voces. Cuando él me oyó gritando de esta forma, dejó su manto conmigo y corrió afuera. Ella puso el manto a un lado hasta que su esposo vino a su casa. Entonces ella
le dijo a él: este esclavo hebreo que nos trajiste vino para hacer burla de mí, y me dijo: yo me acostaré contigo. Pero cuando yo grité, él dejó su manto conmigo y huyó afuera. Cuando su amo oyó lo que dijo su esposa mientras le mostró: mira lo que tu esclavo me hizo, él se enfureció. El amo de Joseph lo agarró y lo echó a la prisión, en un lugar donde tenían los prisioneros del rey. Allí estaba en prisión. Pero Yahweh estaba con Joseph, mostrándole Hesed, que significa favor, y dándole favor a la vista del jefe de la prisión. El jefe de la prisión hizo a Joseph supervisor de todos los prisioneros en la prisión. Así que cualquier cosa que ellos hicieran allí, él estaba a cargo de ellos. El jefe de la prisión no prestaba ninguna atención a lo que Joseph hacía, porque Yahweh estaba con él, y cualquier cosa que hiciera, Yahweh lo prosperaba. Algún tiempo después sucedió que el jefe de los coperos del Melech de Misraim, el jefe de los que hacía lejen, las tortas, dieron ofensa a su amo de Misraim. Faraón se enfureció con sus dos eunucos, el jefe de los coperos y el jefe de los que hacían las tortas, los lejen. Así que él los puso en custodia en la prisión, a la vista del capitán de la guardia, en el mismo lugar donde Joseph estaba. El capitán de la guardia encargó a Joseph estar con ellos, y él fue y les servía mientras estuvieron en prisión. Una noche el copero y el jefe de los que hacían lejen de Misraim, allí en prisión, ambos tuvieron sueños, cada sueño con su propio significado. Joseph vino a ellos en la mañana y vio que ellos lucían tristes. Y él preguntó a los eunucos de Faraón, con él allí en la prisión de la casa de su amo: ¿por qué luce tan triste hoy? Y ellos le dijeron: cada uno de nosotros tuvimos un sueño, y no hay nadie que lo interprete. Joseph les dijo a ellos: ¿no pertenecen las interpretaciones al del Ser Supremo? Cuéntemelos, por favor. Entonces el jefe de los coperos contó a Joseph su sueño. En mi sueño, allí adelante de mí había una vid, y la vid tenía 3 ramas. Las ramas brotaron, entonces de repente comenzaron a florecer, y finalmente racimos de uvas maduras aparecieron. La copa del Faraón estaba en mi mano, así que tomé las uvas y las prensé en la copa del Faraón, y le di la copa al Faraón. Y Joseph le dijo: aquí está la interpretación. 3 ramas son 3 días. Al cabo de 3 días alzará tu cabeza y te restaurará tu cargo. Tú estarás dando la copa al Faraón, como solías hacer cuando eras su copero. Pero recuérdate de mí cuando te vaya bien, y muéstrame bondad. Por favor, hagas mención de mí a Faraón, para que él me libre de esta prisión. Porque la verdad, es que yo fui secuestrado de la tierra de los hebreos, y aquí también no he hecho nada malo que justifique ponerme en esta mazmorra. Cuando el jefe de los que hacía el lejen tortas vio que la interpretación era favorable, él dijo a Joseph: yo también vi mi sueño. Había 3 cestos de lejen blanco sobre mi cabeza. En el cesto más alto había toda clase de cosas horneadas para Faraón, pero los pájaros se las comieron del cesto sobre mi cabeza. Y Joseph respondió: aquí está la interpretación. Los 3 cestos son 3 días. Al cabo de 3 días, Faraón alzará tu cabeza de ti, y él te colgará de un árbol, y los pájaros te comerán tu carne sobre ti. Al tercer día, que era el cumpleaños de Faraón, él dio una fiesta para todos sus oficiales, y él alzó la cabeza de los jefes de los coperos y la cabeza del jefe que lo que hacía lejen de entre sus sirvientes. Él restauró al jefe de los coperos de regreso a su posición, así que él le dio de nuevo su copa a Faraón. Pero él ahorcó al jefe de los que hacían panes, como Joseph había interpretado a ellos. Sin embargo, el jefe de los coperos no se acordó de Joseph, sino que que lo olvidó. Hastara, Amoshiyah, Amos. Así que ha dicho Yahweh: por 3 pecados de Israel y por 4 no revocaré su castigo, porque venden por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Codician hasta el polvo de la tierra,
que está sobre la cabeza de los empobrecidos y trastorna el camino del hombre humilde. Un hombre y su hijo tienen relaciones con la misma joven, profanando así mi Kadosh nombre. Sobre ropas retenidas en prensa se recuestan junto a cualquier misbeh, y en la casa de sus ídolos beben el vino de los multados. Yo destruí delante de ellos el amorreo, cuya estatura era como la altura de los cedros, que era fuerte como una encina. Destruí su fruto de arriba y sus raíces de abajo. Os hice subir a la tierra de Misraim. Y durante 40 años os hice caminar por el desierto y caminé con vosotros por el desierto para que poseyéis la tierra del amorreo. Levanté profetas de vuestros hijos y nazareos de vuestras jóvenes. ¿No es esto así, hijos de Israel? Dice Yahweh. Pero vosotros disteis a beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. Yo pues haré tambalear vuestros pies como tambalea la cartera repleta de gavillas. El veloz no alcanzará refugio, al fuerte no le ayudará su fuerza, ni librará su vida el valiente. El que toma su barco no resistirá, ni escapará el rápido de pies, ni el que monta caballo salvará su vida. Mas el valiente de los valientes huirá desnudo en aquel día, dice Yahweh. Oí esta palabra que Yahweh ha hablado contra vosotros, oh hijos de Israel, contra toda familia que hice subir a la tierra de los Misraim. Dice así: solamente a vosotros he conocido de toda la familia de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Andarán dos juntos a menos que se pongan de acuerdo? ¿Rugirá el león en el bosque sin haber cazado presa? ¿Dará su rugido al cachorro de león desde su guarida sin haber atrapado algo? ¿Caerá el ave en la trampa en la tierra sin haber cazador? ¿Se alzará la trampa del suelo sin haber atrapado algo? ¿Se tocará la corneta en la ciudad y no se estremecerá el pueblo? ¿Habrá alguna calamidad en la ciudad sin que Yahweh lo haya hecho? Así, nada hará el amo de Yahweh, sin revelar su secreto a sus siervos profetas. Si ruge el león, ¿quién no temerá? Si habla el amo Yahweh, ¿quién no profetizará? Shabbat Shalom, Berajá.